Continuamos en el día de hoy en Americana de Televisión, Agenda 21, con la embajadora de Colombia en Venezuela. Toquemos algunos elementos de corte internacional, aprovechando la cobertura que tenemos en el satélite. Las relaciones con Estados Unidos, esas relaciones que de alguna manera permitieron presentar todo un proyecto, un plan de seguridad interna y externa en Colombia. Esa relación con Estados Unidos, por supuesto, se va a profundizar con la llegada del doctor Juan Manuel Santos, a toda vez que en propio siendo ministro de la Defensa generó la apertura. Ahora, la reacción de la sociedad colombiana ante esos acuerdos bilaterales con Estados Unidos, ¿usted cree que sigue siendo positiva? ¿Se va a profundizar? ¿Qué cree usted que está sintiendo la sociedad venezolana con relación a esa estrechez entre Estados Unidos y Colombia de relaciones? Bueno, lo que yo puedo decir es lo que siente Colombia. Colombia tiene una relación de mucha amistad y mucha cercanía con los Estados Unidos. Colombia ha recibido una enorme cantidad de ayuda de los Estados Unidos para combatir el narcotráfico y el terrorismo. Gracias a esa ayuda hemos podido tener todos los triunfos que se han visto contra la guerrilla y continuaremos teniendo una estrechísima relación. Ahora, pues claro, tenemos otro campo donde hay que resolver algunos asuntos y es específicamente el campo comercial. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos todavía no se ha firmado, no es porque el Ejecutivo no quiera, es porque el Legislativo todavía no lo ha aprobado. Entonces, ese es el asunto que nos falta por resolver, pero estoy segura de que más temprano que tarde vamos a tener ese acuerdo de libre comercio firmado. Esos pequeños roces que pudo haber o grandes confrontaciones, dirían algunos, la Corte Suprema de Justicia, el elemento de la justicia colombiana, el Tribunal Supremo de Justicia y el presidente Uribe quedaron zanjados, quedaron a un lado. En el sentido específico no hay más diferencias, que hubo diferencias que fueron notables en el sentido de lo que algunos, incluso candidatos presidenciales mencionaron. ¿Usted cree que se allanó el camino hacia una extraordinaria y mejor relación entre el Ejecutivo colombiano y su Poder Judicial? Bueno, yo creo que el presidente electo ya ha hecho sus declaraciones al respecto. Sí hubo algunas diferencias y discusiones que se dieron, digamos, en presencia de la opinión pública. Bueno, esperamos que todo eso se supere. Volviendo al contexto internacional, ¿qué observa usted en relación, o qué nos pudiera comentar en relación a lo que significa la Alternativa Bolivariana para las Américas, el ALBA, que ha promovido o ha implementado o ha impulsado el presidente Chávez? Bueno, esa es una de las políticas internacionales más importantes del presidente Chávez, y con ello ha logrado una integración con los países cercanos, ha logrado darles una ayuda en materia de petróleo a precios inferiores al precio internacional, y bueno, gracias al ALBA, pues Venezuela tiene una muy estrecha relación con varios países de la región, e indudablemente ha creado un cierto, si lo pudiéramos llamar, un bloque dentro de la región. ¿Cuál cree usted que puede ser la mejor similitud entre el presidente Uribe saliente y el presidente electo Santos en materia internacional? ¿La mejor similitud que pudiéramos presentar a la colectividad internacional? Bueno, es que hay tantas similitudes entre el presidente Uribe y Santos, y precisamente una de las razones del triunfo del presidente Santos es la grandísima popularidad que tiene el presidente Uribe en nuestro país. Pero, por ejemplo, el énfasis en el crecimiento, en la inversión, en la seguridad, le da a Colombia un cierto perfil en su comportamiento frente a los demás países y en las alianzas. La política de Estado que maneja el Estado colombiano, que los dos manejan muy bien esa visión. Obviamente que en materia internacional hay una política de Estado, una política que no cambia cuando hay cambio de presidente. Nuestro relacionamiento con los demás países sigue siendo igualmente importante. Venezuela sigue siendo un centro de importancia fundamental en las relaciones internacionales para Colombia y por supuesto los países de América. La llamada del presidente Correa al presidente Santos
despeja también un elemento importante en las relaciones ecuatorianas-colombianas. Sí, Colombia ha estado trabajando con el gobierno de Ecuador, mejorando esa relación, creando confianza. Se ha hecho un trabajo muy detallado con un equipo de gente que viene realizando conversaciones y actividades con el gobierno y con la sociedad ecuatoriana desde hace más o menos, o un poco más de un año, hace que estamos en ese proceso. Creo que ese proceso ha surtido frutos ya, hemos tenido muy buenos resultados y realmente esta llamada es precisamente una demostración de lo que hemos avanzado en la relación con Ecuador. ¿Tiene usted conversaciones muy seguidas con el canciller Maduro? ¿Se Pues, relacionan mucho, muy seguido? He tenido varias conversaciones durante mi estadía como embajadora. ¿Ha estado mucha relación muy cercana a esta entrevista, por ejemplo? ¿Han estado muy cercanos ustedes? ¿Han conversado? Bueno, en estos últimos días no hemos conversado, pero obviamente yo siento un respeto profundo por el canciller. Y las veces que hemos hablado, pues lo hemos hecho dentro de una base de respeto y hemos podido hablar en una forma muy tranquila y además con mucha franqueza. ¿Qué nos pudiera comentar en relación a la Organización de Estados Americanos y su vigencia? Dicen algunos que ese foro internacional se ha debilitado o no ha cumplido un papel lo más idóneo posible en el sentido de conflictos que han existido en la zona. ¿Qué opinión le merece o qué información? Yo respeto toda esta Organización de Estados Americanos porque tiene una institucionalidad que ha funcionado durante muchos años y no veo la razón para que dejemos a un lado lo que se ha avanzado en términos, por ejemplo, de resolución de controversias, en términos de derecho internacional humanitario, y en términos políticos en general. Es un foro válido donde se debaten todos los temas que conciernen a los países de América. Ahora, que se creen otras instancias de discusión donde estén solamente los países latinoamericanos, no veo ningún inconveniente, no son contradictorias los dos. Exacto, los dos escenarios son perfectamente compatibles. Si los países latinoamericanos no aspiran porque ya lo han hecho, organizan otros foros de discusión y de diálogo, son perfectamente válidos y de ninguna manera incompatibles con la existencia simultánea del foro de la OEA. Bueno, frente a lo que significa esta integración latinoamericana, doctora Chape, y lo que pudiera haber pasado en la Comunidad Económica Europea, la Comunidad de Naciones Europeas, nosotros con tanta cultura, con tantas raíces muy cercanas, se nos ha dificultado un poco más que el tema de lo europeo. ¿Por qué pudo haber pasado eso? ¿Por qué está pasando eso? Bueno, es una larga historia. Desde el principio de la Comunidad Andina hubo diferencias. Diferencias que después se subsanaron. De hecho, Chile fue el primer país que en los años 70 se retiró de la Comunidad Andina y precisamente ahora ya está en franco regreso. De manera que las razones políticas han pesado mucho en los retiros, en las discusiones, en el alejamiento de países, alejamiento del consenso de la Comunidad Andina. La Comunidad Andina produjo muy buenos resultados para nuestros países. Produjo una alianza y una institucionalidad difícil de alcanzar que no la conocemos en ningún otro ámbito de integración latinoamericana. Quizás del mundo, aparte de la Unión Europea, no conozco ninguna otra forma de integración que haya producido los resultados en materia de institucionalidad, de comercio y de diálogo que ha producido la Comunidad Andina. Tenemos que hacer un nuevo corte, pero al regreso quisiéramos hablar en la precisión de la economía del tiempo que tenemos hoy, con relación a dos colosos en América, Brasil, y continuamos más con Estados Unidos. Ya regresamos en breve en Agenda 21.